yo viví estos años y también viví ese libro. Ujú. Por circunstancias, llegué a vivir yo viví 6 años en el Colegio Mexicano, Pontificio Colegio Mexicano, en Vía del Casaleto, en Roma, con el rector, un santo, Padre Carlos Torres, magnífico hombre. Luego las cosas cambiaron cuando mandaron otro rector, etcétera, etcétera. Total, después de estos años de sacerdote, ya ordenado, una vez ordenado sacerdote, fui a vivir en una casa del clero en el Llanículo. Ujú. Eh, y ahí vivió un arzobispo, que lo vas a entender cuando lees el libro, Gañón, Cañón, sí. canadiense. ¿Sí? Ujú. Entonces llegó a vivir allá con nosotros bajo circunstancias muy curiosas que también vas a entender en el libro. El Papa Pablo VI pidió aquel entonces arzobispo Cañón, que después el Papa lo nombró cardenal, le comisionó a él y a él solo hacer una investigación de la curia romana. Ujú. Ahora, permíteme explicar para los oyentes qué significa eso. La curia romana son las oficinas federales, si se puede decir, del gobierno católico, ¿sí? Ujú. De la iglesia en Roma. El Papa, como el Papa tiene 1.5 billones de católicos, ¿verdad? Que él es su padre, pues necesita un poquito de ayuda. Y hay oficinas dedicadas, por ejemplo, a la Secretaría de Estado, todo el cuerpo diplomático en el mundo, la congregación de obispos, para nombrar futuros obispos, la educación católica, de Ujú. cuidar las universidades, seminarios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay congregaciones diferentes para diferentes cosas. El Papa al Papa le llegaron dos cardenales, el cardenal Staffa y el cardenal Oddi. Eh, Ujú. eran hombres muy importantes en la curia romana. Llegaron con él, con el Papa, con un documentos, que constaba que un miembro en particular de la curia romana era un framasón, Son infiltrados. infiltrado en el Vaticano. ¿Quién era este hombre? Se llamaba Annibale eh, Bugnini. Annibale Bugnini. Para los que no saben, fue el arquitecto de nuestra misa nueva, de la nueva misa, ¿ok? Que entró en rigor en 1969-70, ¿sí? Antes la misa era en latín, la misa tridentina, en todo el mundo, la misma misa. Él lo cambió, y lo cambió, y yo no voy a entrar en toda la polémica, pero como cambió la misa y como cambió los sacramentos, causaron muchos problemas. Porque lo que hizo básicamente, lo voy a poner en términos muy sencillos sin entrar en tanto, ¿verdad? Quitó de la misa la idea del santo sacrificio. En una palabra, el sacrificio eliminado. Y puso en su lugar una celebración. Banquete. Celebración, una celebración. Mira, yo te voy a decir, entre tú y yo, Mario, si la misa es una celebración, así de celebración, es una de las fiestas más tristes que yo he visto en mi vida. Ujú. Yo no iría. Pero y si es el sacrificio, repetir realmente la última cena y repetir realmente la crucifixión de nuestro Salvador en la cruz, su muerte y su resurrección, si este es lo que es,
tengo mucho interés en esta misa. Él quitó la idea del sacrificio. Ponte a leer todos los textos. El sacrificio casi no existe. El altar, ya no hablamos de altar, hablamos de mesa, Mm. una mesa. ¿Sí? No hablamos tanto de sacrificio, de muerte, de dolor. No. Vamos hablando de alegría, de fiesta, de cosas bonitas. Florecitos, el cielo es azul, el zacate verde, cosas de paz, bienestar, bonito. Las homilías, los sermones que antes se llamaban, de la mayoría del clero que conozco yo, no dicen nada. Yo no sé qué dicen. Hablan 20 minutos, hablan muchos. El clero católico tiene esta fama, y estoy bromeando un poquito. Somos como los pilotos. Sabemos salir, entrar en el aire, desaterrizar, pero no sabemos cómo aterrizar. Damos vueltas y vueltas y vueltas. Y más cuando se improvisa, ¿no? La verdad. Oh, sí. Si no puedes decir lo que vas a decir en 5 minutos hoy día, mejor no empezar. Porque la gente tiene una atención muy breve, pero y tienen sed también, pero hay que saber hablar. Pero mi punto es esto. Bugnini sacó de la Santa Misa la idea del sacrificio. ¿Sí? Así, el sacrificio. Ese es un gran problema. De todos los sacramentos también quitó esta idea de redención, de confesión, de acercarse a Dios así por intimidad, etc. Hizo mucho daño, mucho daño. Gagnon, el cardenal Gagnon, investigó 3 años Wow. la curia romana. Y yo, durante estos 3 años de su investigación, yo viví con él 2 años. Yo lo llevé con las audiencias con el Papa Pablo VI, con el Papa Juan Pablo I y con el Papa Juan Pablo II. ¿Sí? Yo estuve con él todo el tiempo y hemos llegado a ser muy grandes amigos. Es más, estaba también en Tepatitlán. Mm. Fue a visitarme en Tepatitlán. Es un gran hombre, muy inteligente, y él llegó a la conclusión de que sí era cierto de Bugnini. Cuando era cierto, en 75, el Papa sacó a Bugnini de su lugar como encargado de la liturgia y lo mandó a Irán para hacer nada. Sí, Pero, Irán tiene casi, pues tenía muy pocos católicos, ¿sí? y, Muy pocos. pero el daño ya estaba hecho, ¿no? Entonces El daño ya estaba hecho, sí es cierto. entonces lo que hoy estamos viviendo es la consecuencia de lo que allá se planeó, de lo que se planteó, cómo hacerlo. O sea, vamos a decir, se creó el mapa para que hoy lo estuviésemos viviendo. Mario, yo lo diría así. Si yo quiero cambiar tu manera de pensar y tu manera de actuar, y si tú eres cristiano, yo voy a empezar con tu manera de rezar. Mm. Porque si yo puedo cambiar tu manera de rezar, ya te tengo. Ya te Y, tengo. Ya y te él, tengo. y es lo que hizo, ¿no? Ahí nos tiene. Es lo que hizo. Es lo que hizo. Imagínate, te doy solamente como por ejemplo. El Concilio Vaticano II habla de una cierta necesidad de reforma en la liturgia. Estamos de acuerdo. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Pero acuérdate que la misa nuestra, la misa que llamamos tridentina, tenía 1600 años de uso. Y decimos 1600 años porque históricamente no tenemos prueba de antes. No hay documentos muy fuertes antes. Algunos dicen que parte de la misa, del canon de la misa,
fueron hechos por los mismos apóstoles y algunos por Jesucristo mismo, son sus palabras de consagración. Entonces, todo esto era sacrosanto, no se tocaba, no se tocaba, ¿sí? Era nuestro como un tesoro. Bien. Cuando el Vaticano hablaba de ciertos cambios, lo que estaba diciendo era, por ejemplo, había algunas repeticiones en la misa. Por ejemplo, el confidio del padre, del sacerdote y el confidio del pueblo. A lo mejor no había necesidad de dos confidios. Yo confieso a Dios Todopoderoso. Se podía hacer juntos, ok, etcétera, etcétera. Otra cosa que también, y bendito sea Dios, qué fantástica idea, eh, más lecturas de la Sagrada Escritura, ¿sí? Para la nueva misa. Entonces tenemos 3 años A, B y C, ¿verdad? Diferentes. Muy bien, una riqueza para nosotros católicos que los protestantes dicen que nosotros no conocemos la Biblia. Pues perdóname, nosotros escribimos la Biblia. Y leemos, Les dije, interpretamos. es nuestro. Nuestros obispos escribieron la Biblia. Alguien el otro día me dijo, dice, ¿cómo era? Constantino, el emperador Constantino, dice, Constantino inventó el catolicismo. Ah, caray, le dije, Clásico. ¿cuándo hizo eso? Dice, en el año 325, él inventó el catolicismo, lo hizo romano, etcétera. Le dije, mire, para el año 325, la Iglesia Católica ya tuvo 25 papas. Ya tenía ¿Qué estás historia. diciendo? ¿Qué estás diciendo? Absurdo. Pero, muy bien, más este interés en la Sagrada Escritura. Pues, ¿quién va a estar en contra de esto? Magnífico, bienvenido. ¿Sí? Bien, este eran los cambios que querían. No la comunión en la mano, Mm. Los no, otros. no gente dando la comunión y no perdiendo toda nuestra fe. 70% ya de Estados Unidos, de católicos en Estados Unidos, 70%, escucha esto, no van a misa ya. Y de, Y de los 30%, del 30% que van a misa, 70 a 80% de ellos ya no creen que Jesús está realmente en la Eucaristía. y hoy estamos, vamos a ir sufriendo las consecuencias de Así es. malos pastores, malos. Yo lo sabía cuando yo estaba en México. Ujú, Yo vi estas cosas entrando en México. ¿Por qué? Porque los había visto en Estados Unidos antes. ujú. Y porque los vi en Netherlands, en Holanda, etcétera, etcétera, antes de Estados Unidos. Yo sabía dónde iba a terminar, con la gente perdiendo su fe. Bugnini hizo esto. El concilio dice, del canon romano, o sea, después del santo, 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 Ujú. hasta la comunión, ese es hasta el Padre Nuestro, ¿ok? Ese es el canon romano. No se podía tocar una palabra. No se podía cambiar ni una palabra. Fue una batalla de años, incluir a San José. Imagínate. Y no pusieron a San José, no porque odiaban a San José, todo el mundo queremos a San José, porque no estaba en el original. Imagina. Así sacrosanto era. Ok. Entonces Bugnini dice, bueno, el concilio dice que no hay que cambiar una palabra. Mm. Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos inventando otros 3 cánones y no tocamos una palabra de aquello. Aquello es el canon romano, que ahora lo llaman, ¿el qué? Por, Plegaria Eucarístico número 1. o plegaria, sí, sí. Y nadie lo usa. ¿Sabes por qué? Porque es lo más largo, Ujú. porque cuesta otros 5 minutos. Bien. Y luego dice esto, inventó otros 3.
Ahora, lo que tú conoces y lo que la mayoría saben es número 2. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Okay. Ese es número 2. Es la más corta. Tú lo conoces y la mayoría de los católicos lo conocen, no porque es la más bella, porque es la más corta. La más corta y más Ya, rápida. ya vamos, ya. Dios no necesita, no ocupa tanto tiempo. Vamos a casa, ¿ok? Pero alargaron sus homilías a media hora y lo que es la misa, 5 minutos. Bien, Sí, pero la cosa es esta, mira qué curioso. No tengo que decir eso porque te va a encantar. bien. Número 2, plegaria eucarística número 2. Nos dijeron los jesuitas en la Gregoriana, cuando yo estudié ahí, que la plegaria número 2 históricamente es lo más rico, es lo más rico. Probablemente los mismos apóstoles usaron la plegaria número 2, que fue perdido durante siglos. San Hipólito de Roma, escribió la plegaria número 2 en el año 200. Válgame Dios, fantástico. Bien, yo estuve en San Francisco, en la Universidad de San Francisco, con los jesuitas, con mi amigo el padre Fecio. Cuando llegó un padre para hablar en vivo a la universidad, el padre Luis Bouillet. ¿Quién es padre Luis Bouillet? Él trabajó más de 10 años en el comité litúrgico con Bugnini. Era uno de los 10 que formaban eso para los cambios, etc. El padre Luis Bouillet dijo abiertamente en público y luego lo escribió en un libro. Wow. Plegaria número 2, San Hipólito. No, yo lo escribí. Dice, yo lo escribí y ¿sabes dónde lo escribí? No en mi escritorio en el Vaticano. Yo lo escribí en una trattoria en Trastevere, comiendo pizza o pasta y con vino en una servilleta, ¿sí? Lo pusimos porque nos gritó muy feo Bugnini y nos dijo que a las 10 de la mañana del día siguiente lo quería sobre su escritorio. Entonces, lo escribimos así. Wow. Ese es plegaria número 2. Y Wow. esto es lo que estamos usando para siempre en lugar del canon romano que viene de los apóstoles. Todo hemos cambiado, todo hemos modernizado y mucho hemos perdido. Y ahora, padre, como cristianos ordenados y laicos, ¿qué hacemos? Ahora sí, ¿para dónde vamos? Varias cosas, Mario. Es como ir con el doctor y el doctor te dice, tienes cáncer, y luego dices, ¿y qué puedo hacer? Nada. Vete a tu casa a morir. No, como que nada. Sí hay remedio y aquí hay mucho remedio. En primer lugar, y hay muchas personas que no van a querer escuchar esto. Primer lugar, rezar. Rezar. Yo rezo por el Santo Padre todos los días. Pido a Dios por su conversión. Yo espero que Él nos diga claramente, nos quita algo de la confusión de lo cual Él mismo nos metió. Rezar también para la salvación de muchos que están en confusión en este momento. Rezar para la dirección de la iglesia, que de nuevo encuentra su camino. Hay mucho de qué rezar. Rezar por nuestros hijos, que han perdido todo. Mucho. Segundo, catecismo. Son ya 2, 3, yo diría ciertamente 3 generaciones que hemos perdido, que no saben nada del catecismo. Nada saben. ¿Por qué? Porque los gringos, mis
compatriotas, los gringos, decidieron la Escuela de Educación de la Universidad de Colombia en Nueva York, que son los que dictan todo lo que los alumnos en todo Estados Unidos van a leer, sus libros, todo. Por eso, horribles.